Muy pero muy buenos días, amados hermanos, Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a este tiempo con Dios que tenemos para meditar en sus caminos, meditar en su palabra y pues poderle conocer. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Te cuesta obedecer a Dios? ¿Nos cuesta obedecer a Dios? La Biblia dice que si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Entonces, si nos cuesta, es porque verdaderamente no le estamos amando. Y para poder amar a alguien, pues tenemos que conocerle. Entonces, mira toda la pregunta, lo que nos lleva a la obediencia, nos lleva al amor. El amor nos lleva al conocimiento. ¿Y qué mejor oportunidad que conocer a Dios a través de la bendita palabra de Él? Comenzamos la vez pasada en nuestro devocional en Génesis capítulo 1, versículo 1, hablando de algunos atributos y características de Dios que son propias de Él, que vimos las cosas que creó los cielos, la tierra, el tiempo, y que Él, por ser el factor creador, es superior a todo lo creado. Entonces vamos a conocer a Dios, a continuar en el libro de Génesis para poderle amar y asimismo poderle obedecer. Que el Señor nos guíe y nos ayude. Señor, bueno, gracias papá por tu palabra, por dejárnosla, porque nos permites a través de ella ser guiados, conducidos y conocer tu carácter, Padre. Pedimos tu guía y dirección en Cristo Jesús. Amén y amén. Génesis capítulo 1, versículo 1, vimos las tres cosas que Dios creó y la superioridad de Dios para con cada una de esas, para con el tiempo, para con el espacio, para con la materia. Vimos que Dios es totalmente superior a ellas y vamos a continuar en la lectura primeramente aprendiendo algo más de Génesis capítulo 1, versículo 1 acerca de Dios. Dice la palabra, en el principio creó Dios. La palabra Dios que aparece aquí en el versículo 1 es la palabra Elohim. Es un título que se le da a Dios, pero que podría ser traducido de diversas maneras, como ángeles, como jueces y también como una deidad. Lo particular de esta palabra es que está en plural. O sea, la primera mención de Dios en la Biblia nos habla de su pluralidad. Si pudiéramos traducir literalmente la primera expresión, diría de la siguiente manera: en el principio, Dioses creó. Para nosotros suena como algo extraño, porque a la vez el pronombre está en plural, pero el verbo está en singular. De manera que Dios nos deja sembrada una idea de lo que es su esencia. Varios, pero a la vez uno. Varios en la Trinidad, pero a la vez uno. Dios da por sentado y comunica esta idea que es un poco compleja para nuestra mente entenderla, pero que con la progresión de su revelación la vamos a ir comprendiendo. Capítulo 1, versículo 26 de Génesis, vamos a leer de la siguiente manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. Y tenemos de nuevo la pluralidad de Dios hablando de hagamos y de nuestra. Es una idea que deja sembrada a Dios, que nos la va a ir comunicando y llegamos al Nuevo Testamento y allí vamos a notar que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mateo 28 y 19 dice que por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La comunicación de Dios es progresiva. Dios no nos da una avalancha de conocimiento y nos lo da todo de una, no lo hace de esa manera, sino nos comunica progresivamente. De la misma manera en que Dios se comunica progresivamente en su revelación, en su palabra, también a nosotros nos comunica su voluntad de la misma manera. Por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, no conocía todo el plan de Dios para su vida y que se lo dio en un mapa. Toma, Pablo, este es tu mapa, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que decir, en tal fecha tienes que hacer tal y tal cosa. Y nosotros creemos que la voluntad de Dios es así. Es un mapa que te da todas las indicaciones precisas en el momento en que son. Y que ya tú puedes conocer todo lo que será aquí en adelante para ti. Pero la voluntad de Dios no funciona así. El apóstol Pablo caminaba con Dios a diario. La voluntad de Dios es, dice el pastor Adrián Rogers, es pregúntale a Dios qué quieres que haga en estos próximos 10 segundos. ¿Qué quieres Dios que haga en estos próximos 20 segundos? La voluntad de Dios es caminar a diario
con Él. Él nos va a ir guiando y nos va a ir conduciendo paso a paso, paso a paso. Moisés, Dios no le comunicó a Moisés, tienes que ir delante de Faraón. Y cuando vayas delante de Faraón vas a contar 10 plagas. Al final de las 10 plagas vas a salir, te vas a enfrentar al mar y cuando llegues al mar lo vas a abrir. Vas a estar 40 años dando vueltas en el desierto hasta finalmente entrar a Canaán. Dios no le dijo todo eso de una sola vez. Se lo fue comunicando progresivamente y paso a paso. Cuando terminó la primera plaga, Dios le dijo cuál es la segunda y le dio el siguiente paso a seguir. La voluntad de Dios también funciona de esa manera. Entonces, ¿qué aprendemos de Dios? En la primera expresión entendemos si Dios nos da a comunicar su pluralidad, nada más la palabra Dios. La palabra Dios tiene una S final. Esa S final es un indicativo de pluralidad. Por ejemplo, si yo tengo la palabra silla, y quiero decir que son varias, o sea, añadir pluralidad, digo que son sillas y añado un sufijo que es la S. La palabra que es traducida para nuestro idioma, el español, la palabra Dios ya nos da esa indicación de pluralidad. Pero mira cuán bueno es Dios, que sabe que nuestra mente limitada no puede tener todo ese conocimiento de su esencia, de su carácter y nos lo comunica paso a paso. Hay que aclarar también que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estuvieron presentes en la creación y son creadores. La Biblia les da esos títulos. En el versículo 2 vamos a ver el Espíritu Santo trabajando. Dios Padre trabajó en la creación. El Hijo estuvo presente en la creación. Colosenses 1:16 nos dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y Hebreos 1:2 también nos habla de que Él estuvo ahí presente en la creación y que Él fue el factor de la creación también. Todos tres estuvieron trabajando en la creación. Vamos a leer el versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y vamos a dejarlo hasta ahí, ya vamos con la segunda parte. ¿Qué nos menciona aquí? Había dos características de la tierra que fue creada. Dice que estaba desordenada y vacía. Para nosotros la idea de que, ¿cómo así que está desordenada? Y Dios puede, que es un Dios de orden, puede crear algo con esas características, puede crear algo en desorden. La mejor traducción, si tú analizas la palabra o la comparas con varias versiones, la mejor traducción que podríamos tener de esa palabra es sin forma y vacía. Dos características de la tierra en este momento. Yo la creo en versículo 1, creo como la materia prima y a partir de ahí va a empezar a crear todas las demás cosas que nosotros podemos ver en nuestro alrededor. Pero tenía dos características, que estaba sin forma y que estaba vacía. De manera que Dios se va a encargar de darle forma a lo que estaba sin forma y a lo vacío lo va a llenar. Esas son las dos cosas que va a hacer Dios. Miremos una cita. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18 dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Mira que el mismo texto en 45, 18 Isaías nos dice que no la creó como porque no tenía nada más que hacer y la creé y ahora qué voy a hacer con ella. No, no funciona de esa manera. Dios la creó con propósito, para ser habitada, para ser llenada. De la misma manera yo puedo hablar para con cada uno de los que me está viendo en este video. Dios te creó con un propósito. Dios no te creó en vano, no te creó en vacío, no eres un fruto del azar, como piensan los ateos y los evolucionistas. Eres un montón de células y partículas, polvo de estrellas. Pero no es así. Cuando encontramos la esencia de un creador, nuestra vida cobra propósito. No fuimos creados en vano. Dios nos creó con un plan, con un propósito. Así como está creando la tierra con un plan y con un propósito, te creó a ti con el mismo plan y el mismo propósito. Darle la gloria a Él. Pero solo hallamos ese propósito cuando estamos en una comunión con Él, cuando hemos creído en Cristo y nos hemos encontrado con nuestro Creador y entendemos su plan y su propósito. Dios crea esta tierra, pero no tenía una buena forma. Y si la tierra pudiera pensar, diría, qué duro todo esto. Ay, no tengo forma. ¿Qué va a pasar conmigo? Pero das de notar que al final de toda la creación, la tierra dice, y Dios dice de su creación, aquí todo era bueno
en gran manera. Tal vez tú en este momento estemos en diversas circunstancias, en adversidades, en pruebas, en tribulaciones. De pronto tú dices, uy, no. No hay nadie que me entienda en este momento difícil. Tengo una circunstancia económica muy dura. Tengo unos problemas familiares muy, muy fuertes. Tengo esta enfermedad que me aqueja y me causa dolor en el cuerpo. Y no hallo un propósito divino en todo esto. La tierra sufrió, y digamos, sufrió entre comillas, pero estaba sin forma y estaba vacía. Pero Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice para todos los que hemos creído en Cristo, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. No es que estemos creados en vano y en total vacío, sino Dios tiene un propósito y lo va a cumplir con cada uno de nosotros. En medio de una adversidad tal vez no vemos una luz de esperanza. Digo, uy, pero ¿por qué estoy compadeciendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Pero cuando salgamos de esa prueba, de esa dificultad, miraremos hacia atrás y diremos, ay Señor, entiendo. Gracias por permitirme pasar y vivir cada una de estas circunstancias. La Biblia habla de las pruebas y las dificultades y las adversidades como momentos en que nuestra fe va a ser probada, va a ser fortalecida, en que vamos a Romanos 8:28 y dice que a los que aman a Él, todo obra para bien. Confiamos en su palabra, confiamos en este creador que nos muestra la Biblia, que expresa que tiene un propósito en todas las cosas que permite. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta la tristeza, no nos gusta todas estas cosas, pero Dios las usa como sus herramientas para formar en nosotros y forjar en nosotros el carácter de Cristo. Esa es su meta final. También vemos en el versículo 2 de Génesis, dice la parte final, nos dice de la siguiente manera, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba trabajando. La palabra movía habla de revolotear, de sacudirse, de trabajar con energía dinámica, perdón. Y eso es la labor del Santo Espíritu. En la creación participó y estaba ahí trabajando fuertemente, revoloteando sobre las faz de las aguas. Teníamos como una burbuja de agua, muy, con profundidad de aguas, y el Espíritu Santo está ahí, dando vueltas, trabajando. Nosotros también debemos ver la actividad espiritual hoy en día. Muchos se me acercan y me dicen, ¿dónde está Dios cuando hay esta pandemia? ¿Dónde está Dios con la gente que muere de hambre? ¿Dónde está Dios con todo el sufrimiento? ¿Dónde está Dios con todos esos alzados en armas que asesinan? ¿Dónde está Dios con todos esos actos terroristas? Y yo voy a la palabra y veo a Dios, veo a su Santo Espíritu que trabajó en la creación, pero que también trabaja hoy en día en el mundo. La Biblia nos dice en Juan que el Espíritu Santo está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Él trabaja, Él sigue trabajando. Dios no es alguien que creó las cosas y me voy de aquí y las voy a dejar ahí al total abandono. No lo hizo de esa manera. Dios está presente con su creación. Dios le duele el pecado, Dios le duele la condición en que está la humanidad, Dios está ahí. En Génesis 6, en la condición de la humanidad en los tiempos de Noé, vemos que Dios vio, observó y dio un tiempo de espera, tuvo paciencia buscando el arrepentimiento de la gente. Pero también vimos el juicio. Usó a Noé para ser pregonero de justicia y ejecutó un juicio. Dios está trabajando. Tal vez no, la mayoría de personas no lo perciben, pero Dios está trabajando. Y nosotros, como su iglesia, somos sus instrumentos de dar a conocer el mensaje de Dios, las malas noticias de que estamos separados de Dios a consecuencia de nuestro pecado, una condición en que todos nacimos, pero también las buenas nuevas de que hay una salida y una esperanza en Cristo. Si creemos en el Evangelio, podemos tener esa estrechez y esa comunión con Dios. El Espíritu Santo sigue trabajando, trabajó en la creación, sigue trabajando hoy en día. No podemos ser ajenos a su labor. De manera que hemos aprendido hoy, el Dios que da a conocer su esencia, su carácter, no de todo golpe, sino progresivamente. Y de la misma manera también comunica su voluntad. Por eso es que a diario debemos estar en la palabra para conocer su voluntad hoy, en mi tiempo, en estos 10 segundos, en este día. Dios, ¿tú
tú qué quieres que yo haga. Pero también vemos que un Dios que creó con propósito, que creó este planeta no en vano, sino para ser habitado. No lo creó en vacío, sino tiene un plan y tiene un propósito, y asimismo tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros, aún en las pruebas y en las dificultades, y una labor del Espíritu Santo ardua de estar convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Dios muy bueno y grande, eres todo un poderoso creador, diseñador por excelencia, pero también que cumple sus propósitos, Señor. Ayúdanos a seguir dependiendo en ti, a seguir dándote la gloria a ti, oh Dios. Gracias por este tiempo y oramos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hasta una próxima oportunidad. Que Dios les continúe bendiciendo, que puedan tener un muy buen día y una semana en Cristo Jesús muy bendecida. Hasta la próxima. Chao.